Saludos amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro segmento de entrevista al amanecer. Un gusto acompañarles en este inicio de programación informativa y de opinión. Hoy en nuestro estudio de Venevisión nos acompaña Francisco Garcés, alcalde del municipio Guaycaipuro, Los Teques, Estado Miranda, además jefe de campaña del PSUV para Guaycaipuro en estas regionales ya venideras. Bienvenido alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días para ti, para todos quienes nos ven. Muchas gracias, Ángel. A usted por asistir a nuestra entrevista. Queremos comenzar el segmento de opinión hablando, por supuesto, de política nacional. En estos días de plena campaña electoral y en vísperas de un año electoral que será el 2018, las elecciones presidenciales, que ya lo ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro, ¿por qué es importante acercamiento, especialmente para un diálogo gobierno y oposición? Ya que oposición se deslinda totalmente del diálogo en las últimas citas que se dieron, pero el gobierno insiste en que sí hay acercamientos, hubo acuerdos, por lo menos se plantearon las regionales, y se habla del tema de la amnistía, incluso para la oposición. ¿Qué opinión tiene Francisco Garcés sobre este tema? Mira, el diálogo es algo necesario. Toda persona que tenga un cargo público, pero además en la vida cotidiana, nosotros tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos. Acuerdos que se basen en el respeto del otro, en el reconocimiento del otro, pero además que en estos momentos recabe una responsabilidad muy grande. Es el país el que necesita encontrarse, dialogar y avanzar hacia caminos de paz. Nosotros lamentablemente hemos tenido acciones que ha habido en el año 2014 y ahorita reciente en el 2017, donde la falta de entendimiento nos ha llevado a situaciones muy complicadas, con personas que han muerto, con personas inclusive que han sido quemadas, situaciones de odio extremo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, todos los factores políticos, en llevarnos, canalizar hacia el diálogo, al encuentro. Mira, acaba de haber situaciones internacionales como lo que pasa en Cataluña. Lamentablemente, la falta de diálogo en ese lugar nos demuestra cómo puede llevar a la separación de un país, a una situación dramática. Yo creo que hay ejemplos nacionales, hay ejemplos foráneos que nos conllevan y nos dicen que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por el diálogo, por el entendimiento, pero no solo un diálogo, entendimiento de grupos políticos, sino todos los venezolanos que juntos aportemos en la solución de las dificultades o los problemas que tenga nuestra patria. ¿Qué se puede dar en una negociación política? Porque la oposición insiste en negociación, buscan el tema de elecciones libres, lo propone el mismo Estados Unidos en el Congreso, la Cámara de Exteriores propone también una defensa de las elecciones libres en Venezuela y también el gobierno exige el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el más reciente éxito de gobierno. ¿Qué se puede lograr con una negociación? ¿Qué se puede dar? ¿Qué se puede entregar? Mira, fíjate, lo primero que hay que hacer es aislar los factores foráneos externos. Yo no creo que sea los Estados Unidos quien deba tutelar un proceso de diálogo en Venezuela cuando tienen una posición en contra del país, en contra de sus habitantes, generando sanciones, generando complicaciones para el desenvolvimiento de la economía y de la vida de los venezolanos. Yo creo que los venezolanos tenemos suficiente capacidad para ponernos de acuerdo sobre los temas que tú has dicho, sobre posibles amnistías, sobre posibles relaciones, sobre todo además que haya un acuerdo nacional en el cual, mira, juntos vamos en pro de rescatar, de salvaguardar y sobre todo de mejorar nuestra economía. Yo creo que si la Asamblea Nacional, en conjunto con la Asamblea Nacional Constituyente, hacen una propuesta conjunta de apoyo a la economía nacional, de apoyo a los productores, nosotros estaríamos ganando mucho. Es mucho lo que vamos a decir afuera y va a ser mucho lo que en este caso nosotros podemos obtener. Mal nosotros podemos decir que puede haber diálogo, entendimiento cuando tenemos una parte que va fuera del país a pedir sanciones a los venezolanos, que va afuera a pedir que la gente no invierta en Venezuela, que vaya afuera a pedir intervención militar. Yo creo que estas no son soluciones. Yo creo que al contrario, mira, hay oportunidades de diálogo, de encuentro, son más las cosas que tenemos en común y siempre poniendo algo por delante, la querencia por la patria. Pero, Francisco, alcalde, ¿sirve la retórica de confrontación contra el imperialismo, el antiimperialismo, irse ahora a otros mercados, hablar de nuevas monedas, allá entrando en el tema económico? Si bien las sanciones, ustedes argumentan, afecta al pueblo venezolano, pero ¿de qué sirve entonces continuar con la retórica en contra de un gobierno estadounidense, por ejemplo? Bueno, no es la retórica, son las acciones de facto que Sí. se dan cuando tienes un país que trata de lesionar la industria petrolera, que es la que genera la mayor cantidad de recursos para la vida de los venezolanos. No estamos hablando de una retórica contra el imperialismo, estamos hablando de un país poderoso, con la mayor capacidad de intervención militar que tiende a tratar de amenazar y que interviene sobre la vida de un país. Antes de llegar a eso... En ese sentido, yo creo que todas las fuerzas políticas decirle, un momento, Estados Unidos, vamos a respetar las instituciones venezolanas, los venezolanos vamos a trabajar y tenemos la capacidad de dialogar para
poder solucionar nuestros problemas. Y antes de llegar a eso, ¿es posible un encuentro con el gobierno estadounidense, evitar llegar a todos estos escenarios de guerra que usted menciona? Bueno, por supuesto, esa ha sido la propuesta constante de nuestro presidente, del canciller, de todas las fuerzas políticas, e inclusive de algunas fuerzas políticas de la oposición. Lo que pasa es que lamentablemente algunos factores extremistas la opacan, la limitan y no dejan que se exprese de manera voluntaria esa capacidad de diálogo que tienen también los factores de oposición, pero que además lo necesitan. Y parte de eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Ahora, en este juego político democrático en el cual se incluye la oposición, hablando ya de elecciones regionales, ¿las reglas del juego están dadas, cree usted? Y hago la pregunta porque ya el CNE no permitió la sustitución de candidatos, al menos a la fecha estipulada, que era el 5 de octubre. Esto asegura la oposición que beneficia es al gobierno, que fue una maniobra de gobierno junto con el Consejo Nacional Electoral para lograr votos nulos, desmotivar y que la abstención sea, digamos, una cuestión que beneficie más al gobierno. Mira, yo creo que lo primero que hay que empezar en la gente. Y uno no puede tener una posición un momento, después cambiarla al siguiente. Cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, el CNE es válido, es correcto y es aceptable. Cuando pierde alguna elección, no le conviene, está a favor del gobierno. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los poderes públicos, respetar a los poderes públicos y en ese sentido hacer las recomendaciones y además la participación que debe tener en todas esas instancias del poder electoral. Está presente la oposición, ella valida los tarjetones, ella continuamente está en ese sentido. Yo creo que al contrario, tú no puedes ir a generar una desconfianza sobre un poder que después tú vas a tener que reconocer cuando le dé la victoria en unas elecciones. Vamos al tema Miranda, ya que usted es jefe de campaña de Guaycaipuro, en Los Teques, del comando de Héctor Rodríguez, que es el candidato para este estado. Si en un Capriles en esta campaña, con un Carlos Ocariz del municipio de Sucre, que además entiendo como alcaldes han tenido que conocerse o por lo menos convivir en este estado, ¿cómo va la campaña? ¿La abstención de verdad jugará un papel importante en esta campaña? ¿Hay clima electoral? ¿Va a haber participación de los electores del PSUV? Mira, lo primero que nosotros tenemos en cuenta es que por primera vez en una gran cantidad de tiempo los mirandinos tenemos la oportunidad de tener un gobierno que nos represente, que incluya a todos los mirandinos, que trabaje por todos los mirandinos, que por primera vez en tanto tiempo se ocupe de los problemas de la gente, que deje de un lado la confrontación política. La confrontación política nos ha traído situaciones no favorables. En el estado Miranda hubo muertos, hubo gran cantidad de pérdidas económicas por ese afán de enfrentarse con el gobierno. Yo creo que es momento de pensar en Miranda, de pensar en la gente, de solucionar los problemas de los mirandinos, de todos los mirandinos. ¿Cómo cuáles? En ese sentido, mira, hay varios factores que ha establecido Héctor Rodríguez a través de la consulta de toda la gente, de todos los factores. En primer lugar, el tema de la seguridad. Hacerte que la seguridad de un estado que anteriormente, que hoy es el estado más inseguro del país, que tiene la mayor cantidad de secuestros y de asesinatos, empiece a tener una política propia. Que esa policía que tenía el estado Miranda, que fue muy fortalecida cuando estuvo Enrique Mendoza, inclusive Diosdado Cabello, que tuvieron más de 7.000 funcionarios, hoy día tienen menos de 1.000, que realmente pase a resguardar a la familia, a resguardar los intereses de los mirandinos y que en conjunto con una política social, con una política deportiva, con una política de producción, recuperar todo ese aparato en favor de toda la gente que vive en el estado. Nosotros esperamos que a partir de este próximo 15 de octubre, pues nuestro gobernador, en este caso Héctor Rodríguez, logre, y lo va a hacer, llamar a todos los mirandinos a trabajar, que inclusive, mira, nos llame a todos los alcaldes a trabajar en conjunto por nuestro estado. Se nos acabó el tiempo, alcalde, para cerrar en muy pocos segundos. ¿Por qué es importante, tanto el electorado opositor y del oficialismo, votar este 15 de octubre, para cerrar? Mira, nuestras instituciones democráticas son sólidas. Nosotros lo hemos vivido a través de los procesos. Nosotros hemos tenido elecciones en las cuales todos los venezolanos se han expresado y es importante que todos vayamos a expresar nuestra voluntad, a respaldar las aspiraciones que tenemos para nuestro estado. En este caso, los mirandinos tenemos muchas razones porque nuestra identidad, nuestra potencialidad se puede ver respaldada con un gobernador, con una persona como Héctor Rodríguez, que va a lograr hacer de que todas las potencialidades de nuestro estado sean a la disposición de toda nuestra gente. Un estado actualmente opositor. Será interesante entonces esta contienda para el 15 de octubre. Muchísimas gracias, Francisco Garcés, alcalde del municipio de Guaycaipuro, por acompañarnos en este segmento de entrevista al amanecer. Para mí un gusto acompañarle. Seguimos con más de nuestra programación. Viene Primer Contacto. Quédese con nosotros.